Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. En estas últimas semanas del calendario litúrgico, la Iglesia nos propone considerar estas verdades últimas de la vida: la muerte, el juicio, el infierno, el cielo. Y concretamente, hoy estamos considerando esa respuesta que Jesús da a quienes le preguntaban sobre eso del reino de los cielos, que habría de venir. Y entonces, claro, la gente le pregunta cuándo vendrá, quiénes formarán parte de ese reino, dónde será. Y hoy en el Evangelio vemos cómo el Señor responde a estas tres preguntas. La primera consideración es el cuándo. En realidad esta pregunta está más bien como que respondida en el Evangelio de ayer. Pero en otras muchas oportunidades Jesús enseña que con su venida ese reino de los cielos ya arrancó, ya empezó, ya está dentro de este mundo. Está creciendo sin que nos demos cuenta. Crece con la acción silenciosa de la gracia en las almas que buscan ser santos. Es como el grano de mostaza, es como la levadura, y que no sabe cómo funciona el crecimiento del grano de mostaza o cómo funciona la fermentación que produce la levadura, probablemente pierde la paciencia, entra en desesperación, puede incluso perder la fe y la confianza en ese poder de Dios y en su amabilísima providencia. Y así nos sucede a nosotros cuando vemos el mal en el mundo, cuando vemos la persecución de los cristianos, el avance de las perversiones más retorcidas en la sociedad, y especialmente cuando vemos el avance del mal en nuestras propias almas. Esto ha sido desde siempre así, porque lo hemos retratado en lo que escribe San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8. Veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí parece que San Pablo está también perdiendo la paciencia y dice, bueno, si viene el reino de los cielos, pero yo lo que veo dentro de mí es otra ley. Infeliz de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún así, si es el caso de que haya pasado una nube de duda ante los ojos de Pablo, con la ayuda de la gracia la recupera inmediatamente y empieza a confiar nuevamente en el Señor, porque si esto era en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, San Pablo recupera absolutamente todo y vuelve a confiar en el Señor. Apenas un capítulo después dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Claro, qué bueno que este testimonio de San Pablo haya quedado así en la carta de los Romanos, porque así nos ayuda a nosotros a comprender que si esto le sucedió a San Pablo, con mayor razón nosotros tenemos que pedir con frecuencia que no perdamos la esperanza en la propia santidad. Y esto a pesar de nuestras propias miserias. Pedirle al Señor que no perdamos la paciencia cuando hacemos examen de conciencia antes de confesarnos, y cuando nos percatemos de nuestra torpe reincidencia en el mal. Nuevamente me voy a confesar de las mismas cosas, o casi las mismas cosas. Que no perdamos la paciencia cuando veamos que los demás no avanzan al ritmo de Dios. Sabiendo que perder la esperanza es más difícil si dejamos que Dios actúe silenciosamente en nuestras almas, si dejamos que su reino crezca cada vez en nosotros, si deseamos que Cristo reine cada vez más en nuestras almas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en general en toda nuestra vida. Y es verdad, esto del crecimiento del reino es así, silenciosamente, sigilosamente, pero Jesús nos promete que llegará un momento en el que toda la humanidad verá con asombro esa manifestación definitiva del reino que ha ido creciendo sigilosamente. Será un momento que va a tomar a muchos desprevenidos, como decimos aquí en Venezuela en el argot del béisbol, los agarrará fuera de base. Y es lo que responde el Evangelio de hoy. Y como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que Noé entró en la barca y vino el diluvio e hizo perecer a todos. Los agarró fuera de base. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió fuego del cielo, llovió azufre, y los hizo perecer a todos. Y del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas. Y lo mismo quien esté en el campo, que no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot.
La mujer de Lot que echó la mirada atrás, con una especie de anhelo, de apego desordenado todavía, y bueno, se quedó de piedra. Quien pretenda guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará viva. Y yo les digo que esa noche estarán dos en el mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Claro, aquí la respuesta del cuándo significa, bueno, cuando Dios le dé la gana, obviamente. Nadie sabe el día ni la hora. Pero también podemos asumir que ninguna de estas personas, obviamente, supo el día, no supo la hora, pero para unos fue motivo de alegría y para otros una desgracia. Dos personas iguales, en las mismas actividades, con las mismas circunstancias externas, pero con suertes opuestas. Uno va a la vida y otro va a la muerte. Y entonces la pregunta del millón, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué unos sí y otros no? Y la respuesta me parece que es muy, muy sencilla, ¿no? El criterio es, bueno, aquel que ama más. Estos ejemplos nos ayudan a entender que es en medio y por medio de las circunstancias ordinarias de la vida donde debemos amar a Dios y santificarnos. De modo que estos ejemplos que ponía el Señor en el Evangelio de hoy, el que está en el campo, el que está en el lecho, bueno, que Dios te agarre allí amando a Dios. De modo que cuando venga el mismísimo amor de los amores con todo su esplendor, nos encuentre así, amando. Ahora vamos a intentar releer este Evangelio, pero desde la clave del amor, para ver que tiene todo sentido. Quien ama más sus placeres y sus proyectos sin acordarse de Dios, tendrá la misma suerte que los de los tiempos de Noé y los de los tiempos de Lot. Y del mismo modo, muchos serán sorprendidos haciendo de todo menos amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto sucederá cuando venga el mismísimo amor de los amores con todo su esplendor. También así, quien viva con un apego desordenado a las cosas de este mundo hasta el punto de retrasar la llamada de Dios, le va a suceder como la mujer de Lot cuando volvió la mirada atrás. Porque cuando Dios llama, y la verdad es que lo hace muchas veces a lo largo del día, el alma enamorada responde sin demora, inmediatamente, es el amor que me llama. Y así deja todo lo que representa un obstáculo, incluyendo las cosas que son lícitas. A veces uno se puede preguntar, ¿por qué Dios parece que me está quitando algo que ni siquiera es pecado? Bueno, porque Dios considera que es un obstáculo para que nosotros le podamos amar mejor. Hay que vivir como enamorados. Y quien vive así, anhelando el encuentro constante con Dios, se llevará una gratísima sorpresa cuando finalmente el amor de los amores se le presente cara a cara. Claro, al otro lado está que quien no vive así, lamentablemente se va a encontrar en Dios más bien un perfecto desconocido. Y he ahí la tragedia. Quien pretenda guardar su vida aferrándose solamente a las falsas seguridades humanas, la va a perder su vida. Y quien decida apoyarse totalmente en la voluntad de Dios, movido por el amor, confiando en su amabilísima voluntad, gozará de esa unión para siempre que solemos llamar habitualmente la vida eterna. Eso es la vida eterna, el unirse definitivamente con Dios. Y ahora entendemos que esto que narra el Señor en el Evangelio es perfectamente posible. Que dos personas estén haciendo exactamente lo mismo, pero solo en apariencia, y uno probablemente haga eso mismo por los motivos humanos, que serían, bueno, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer deporte, hay que limpiar la casa, hay que sacar adelante una familia. Y el otro hará eso mismo, pero le añadirá un motivo sobrenatural, que es el de amar a Dios sobre todas las cosas en esas circunstancias. Y así, cuando se manifieste el reino de Dios, para uno de ellos va a ser una ruptura violenta con lo que estaba haciendo, porque es que Dios no estaba metido dentro de sus ecuaciones. Mientras que para el otro va a ser más bien como una continuación natural. Es verdad que va a agarrar impulso, ahora que va a agarrar mucha más intensidad. Seguirá amando a Dios, pero antes se aprovechaba de cualquier circunstancia para hacerlo. Y después, no hará falta ninguna mediación, lo hará directamente. Esa unión será perfecta con el amado para toda la eternidad. Bueno, ahora ya Jesús nos respondió al quiénes van a formar parte de ese reino de los cielos, los que ya están en el mundo, encontrándose a Dios, encontrando en todo una oportunidad de amar a Dios. Y cuando los fariseos le preguntan ahora a Jesús, ¿pero en dónde? Jesús responde con el siguiente proverbio: donde está el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Bueno, este proverbio la verdad es que es bastante enigmático para mí, entonces lo que hice fue buscar a ver qué dijeron los santos sobre esto en la Catena Áurea, y me sorprendió ver que coincidían, por ejemplo, San Cirilo y San Ambrosio,
que interpretan que este cuerpo es el cuerpo de Cristo y que las águilas hacen referencia a los santos que se congregan alrededor de él. Y como consecuencia, de modo negativo, donde no está el cuerpo, no puede crecer el reino de los cielos. Los santos no se agrupan donde no está el cuerpo. Y claro, esto no se refiere a un lugar concreto, se refiere más bien a las almas que aceptan o rechazan la cercanía con ese cuerpo. Allí no puede estar el reino de Dios. Claro, entendemos que le pedimos también al Señor, Señor, que yo nunca pierda esa unidad con tu cuerpo. Aquí vemos que en este Evangelio es muchísimo lo que nos estamos jugando en la tierra. De nuestra libre decisión depende que esa venida del Rey de Reyes sea en realidad un reencuentro con nuestro gran amigo, a quien hemos tratado a lo largo de nuestra vida, y que nos entretenemos cotidianamente en el amor concreto a Dios y al prójimo, viendo siempre, teniendo a la vista esa unión definitiva con Él en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí.